Quiero ahora invitar a Tomás Vicente. Él es gerente de Wisecon, empresa de tecnología agrícola y socio fundador, ¿no?, de Agrit, con más de 15 años de experiencia en el rubro de la agricultura, con soluciones de automatización y gestión de sensores conectados a Internet de las cosas para buscar, ¿no?, respuesta a todas estas disyuntivas que hoy día también nos convoca, que es la digitalización, el avance en la tecnología en el sector agrícola. Gerente regional para Latinoamérica, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios en ventas estratégicas, especializado en riego, en fruticultura, en tecnologías aplicadas. Le damos un fuerte aplauso a Tomás Vicente. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Y en realidad traigo una presentación que no sé si va a resolver todos los problemas que Michelle nos presentó, pero en el fondo sí una invitación a mostrar una pequeña luz de esperanza en lo que es en el fondo la agricultura del futuro, que principalmente nos tiene en este minuto bien entre las cuerdas con el problema de la sequía. Así que, bueno, un poco para los que no nos conozcan y que en el fondo nos han seguido hace mucho tiempo, contarles y actualizarles un poco en lo que estamos. Wisecon es una compañía con más de 16 años en lo que es desarrollo de soluciones de monitoreo y control, con presencia en más de 5 países, orgullosos socios de la Agrit y también de la Irrigation Association, que en el fondo es la Agrit de Estados Unidos, con más de 2.300 proyectos a nivel global y más de 15.000 dispositivos que tenemos en el fondo desplegados en todos estos mercados y que fue desarrollo Made in Chile. En el fondo transmitir que orgullosamente una empresa chilena ha podido en el fondo triunfar en el exterior, y eso es algo que en el fondo nos llena de orgullo como compañía. Y bueno, y el modelo en el cual hemos ido posicionando y desarrollando ha sido siempre a través de alianzas con partners y distribuidores, muchos de ellos también socios de la Agrit. Poco para ponerlos en contexto, en el fondo, Wisecon evidentemente su mercado más importante ha sido el mercado chileno, donde en el fondo es nuestra casa y donde hemos ido expandiendo nuestros horizontes, y de ahí en el fondo mercados como Estados Unidos y México se han transformado al día de hoy en el fondo en los segundos mercados y tercer mercado más importantes, junto con Perú, y nuevos horizontes más interesantes como son Australia, Centroamérica y próximamente Europa, que en el fondo buscamos conquistar desde Latinoamérica, conquistar el viejo continente varios años posterior. Para poder en el fondo poner el contexto y poner la pelota en el suelo sobre en el fondo el problema de sequía, hay que adentrarse un poco en el primer problema, que es asociado en el fondo a por qué poner sistemas de monitoreo y control, por qué poner telemetría. Y básicamente eso tiene que ver con la información en el momento oportuno. Y acá me gusta siempre partir con una analogía que es básicamente, digamos que tenemos la suerte de acá de ganarnos el quino e ir a la concesionaria a buscar la nueva Ford F-150, y el concesionario nos transmite que hay dos modelos, una con panel de control y otra sin panel de control. Yo les pregunto acá a ustedes en el fondo, ¿cuál se comprarían? Algunos van a decir, bueno, depende del precio. Si es más barata, en una de esas me compro la que viene sin panel de control. Pero la duda queda, bueno, pero ¿te arriesgarías a en el fondo quedar en pana del tonto, como le llaman, que en el fondo te quedas sin benzina, o que en el fondo tienes alguna falla en el motor y que no te das cuenta? Eso es un poco lo que pasa en el desarrollo de los nuevos proyectos agrícolas, donde en el fondo se gasta mucho tiempo y definición en cuál es la variedad, cuál es la genética, distancia de plantación. Se hace y se busca contratar buenas empresas de riego que busquen hacer un diseño que sea eficiente, buscando básicamente reducir los costos operativos de gastos de energía, entre otros. Pero después me quedo con la misma duda. ¿Se regó efectivamente anoche? ¿Falló la bomba? En fondo, llegar en la mañana y darte cuenta que tu campo está completamente tapado en agua porque se rompió una matriz y nadie se dio cuenta en la noche. Todas las fotos, salvo la F-150, son fotos nuestras, digamos, son realidades y situaciones que le han pasado a la agricultura actual chilena. Ahora, así como el panel de control del auto te entrega la información en tiempo real y te permite tomar decisiones en el momento oportuno,
La telemetría y los sistemas de monitoreo y control entregan esta información en tiempo real y me permiten tomar decisiones en el momento oportuno. Porque el no tomar decisiones en el momento oportuno lo que trae consigo es básicamente que se afecte la producción de tu cultivo y no logre los potenciales productivos. Bueno, entendiendo que ya tenemos el primer problema resuelto, hay que poner sistemas de monitoreo y control, me tengo que comprar el auto con el panel de control, llega el segundo problema, y que tiene que ver básicamente con la disponibilidad de soluciones que hay disponibles en el mercado, en donde en el fondo me topo con que hay sistemas de monitoreo muy buenos, estaciones meteorológicas de muy buena calidad, sensores de humedad de suelo, controladores de riego de distintos orígenes, pero cada uno con su propio sistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede a la larga? Que para poder determinar cuándo y cuánto tengo que regar, tengo que abrir 4 o 5 sistemas, descargarlos, tratar de llevarlos a un Excel para poder recién tomar la decisión, bueno, ¿y cuándo tengo que regar? ¿O cuántos milímetros tengo que regar? Entonces eso hace generar a la larga, en el fondo, altos costos asociados a ineficiencias en la toma de decisiones y, peor aún, que empresas agrícolas se enfoquen en desarrollar software en vez de estar preocupados de cuántos kilos de fruta saco por cada metro cúbico de agua que estoy invirtiendo. Entonces, la invitación acá en el fondo es buscar soluciones integradoras, soluciones que en el fondo me permitan integrar el problema del agua de principio a fin y no llenarme de sistemas que a la larga en el fondo van complejizando la toma de decisiones. Pero no bastando con más problemas, tenemos un tercer desafío que tenemos que lidiar, que es justamente cuando ya tengo unidades productivas, más de una unidad productiva, en el fondo tengo 4, 5, 6 campos, ya cómo tomo la decisión. En el fondo tengo los sistemas implementados en cada campo, pero después me tengo que meter a cada campo para poder saber qué es lo que está pasando en cada uno de ellos y pierdo en el fondo una noción más general de lo que está pasando, sobre todo con un insumo como el agua. Entonces eso va dificultando la toma de decisiones y sobre todo empiezo a perder el feeling exacto de lo que está sucediendo en cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué invertir en telemetría? Ya algunos de los elementos más importantes que se mencionaron anteriormente, que habría que subirlos, añadirlos acá a esta presentación, como puede ser el aumento en los costos de los insumos, que se ha visto en el fondo fuertemente marcado como los fertilizantes, ¿no es cierto?, y el combustible, que ha pegado fuertemente a la agricultura, se le suman evidentemente el costo en la mano de obra, y que ha estado escaseando. Hay mercados como Estados Unidos que al día de hoy cuesta encontrar mano de obra. La escasez hídrica, que ya estamos, pero más que acostumbrados, con 13 años de sequía, y un elemento nuevo que se suma y que cada vez está tomando más relevancia en las inversiones agrícolas, que es básicamente la sustentabilidad. La búsqueda, en el fondo, de que las inversiones ya no sean solamente analizadas desde el aspecto económico, de cuál es el profit que traen, sino que entender cuál es el efecto que éstas están generando sobre la sociedad, sobre el medio ambiente y sobre también el mismo equipo agrícola. Entonces, ese aspecto obliga e impulsa a que a la larga la agricultura tiene que ser mirado como una industria, pero una industria en el fondo que maneje sus procesos productivos con alta eficiencia. Ya no nos podemos pensar en implementar un campo o en el fondo invertir en agricultura con un foco como idílico, como decir quiero tener mi parcela con mi huerto de cerezo. Tiene que ser mirado como una industria más, como montar una empresa, como una fábrica de zapatos o una fábrica de autos. O sea, tengo que implementar tecnología y debo ser sustentable con los insumos que estoy utilizando. Entonces, la solución que hemos logrado en el fondo desarrollar para abocar y dar respuesta a todas estas problemáticas es nuestra solución Drop Control, que está compuesta básicamente por un hardware y por un software, que de hecho ahora voy a mostrar de forma animada. La solución que hemos construido, que en el fondo cómo funciona nuestra tecnología, está basada básicamente en el uso del Internet of Things, Internet de las Cosas, que a partir en el fondo de una plataforma web o una aplicación móvil, el agricultor puede estar conectado en tiempo real con lo que está pasando en sus campos y poder saber y tomar decisiones como el control del equipo de riego. Se logra a través de una red de nodos o dispositivos que están instalados en terreno, que son básicamente equipos de hardware, que son capaces de medir y de controlar diferentes
unidades o elementos como puede ser una estación meteorológica, sensores de humedad de suelo, poder recoger en el fondo cuánto está lloviendo en tiempo real, o cuál es la temperatura, o cuál fue la helada que fondo tuve esta mañana. Y con esa información en tiempo real, poder programar tu equipo de riego. Accionamos básicamente todo lo que son las fuentes de agua, como canales, pozos, con cumplimiento a la normativa de la DGA para reportar cuántos metros cúbicos se están extrayendo los pozos. Toda esa información es enviada en el fondo o absorbida por los equipos de riego, que luego son capaces de controlar el retrolavado, poder medir presiones, caudales, monitoreo energético, inyecciones, monitoreo en el fondo de inyecciones de fertilizantes, y todo eso en el fondo almacenado a través de dispositivos que se comunican inalámbricamente para incluso abrir las válvulas de forma inalámbrica, ya no siendo necesario la utilización de cables, medir presiones, por ejemplo, y un aspecto muy importante, poder detectar en tiempo real los problemas. Muchas cosas o muchas ineficiencias que se producen en la agricultura es por no tener en tiempo real los problemas y darnos cuenta después de varias semanas que una válvula nunca abrió, o tener en el fondo el no control sobre los elementos que están pasando, sobre todo con el riego. Entonces, toda esta información en tiempo real, gracias en el fondo al uso del Internet y en el fondo de las redes de comunicación, permiten en el fondo que el agricultor pueda maximizar y rentabilizar su cultivo y al mismo tiempo cumplir con este concepto que les mencionaba de sustentabilidad. Pero bueno, esa es la solución. ¿Cómo hacemos gestión integral del agua? Porque en el fondo estamos en una situación de sequía, entonces, ¿cómo vamos abordando esa problemática del agua? Y desde ahí, nuestro sistema en el fondo ha tratado de resolver el problema desde 3 ejes principales. El primero es comprender cuáles son las necesidades agronómicas. Es decir, poder saber cuáles son, en términos simples, tu tiempo y tu frecuencia de riego. Y para lograr eso, hay una serie de soluciones o de elementos que me permiten comprender esto. Las estaciones meteorológicas, los sensores de humedad de suelo, los sensores de planta, las imágenes aéreas, satelitales, de drones. Todos esos elementos apuntan a una sola problemática que el agricultor tiene que vivir con respecto al agua, que es primero responder cuándo y cuánto regar. Entonces ahí tengo solo una pata de esta mesa. La segunda pata de esta mesa tiene que ver con la capacidad hidráulica, es decir, los equipos de riego, y ahí entran muchos socios de la AGRIT evidentemente a este punto, que es ser capaces de hacer buenos equipos de riego, que sean capaces de responder a esta necesidad agronómica y que sean capaces evidentemente de automatizarse. Y ahí entran también los fabricantes de automatización, que es una parte de lo que nosotros también hacemos para prender las bombas, controlar el retrolavado, inyectar el fertilizante, medir presiones, etc. Y la tercera pata de esta mesa ha tomado cada vez más relevancia y era algo que en general la agricultura no se había preocupado, que es comprender cuál es tu oferta de agua, cuál es tu input. Casi todos los agricultores sabían que tenían los suficientemente derechos de agua para cumplir con básicamente su cultivo. O teníamos una relación de tantos litros por segundo por hectárea, con eso en el fondo uno sabía cuántos derechos de agua debería adquirir. Pero en el fondo la realidad de la sequía ha cambiado esto y ha obligado, incluso ha empujado a que la propia DGA implemente sistemas de monitoreo, en el fondo la normativa de monitoreo de extracciones efectivas para aguas superficiales y profundas de pozo, que sean en el fondo una forma de poder entender cuánta agua estamos extrayendo. Y en particular, en lo que es gestión integral del agua en el aspecto intrapredial, en el fondo dentro del campo, poder saber cuánta agua me está aportando mi pozo, cuánta agua me está aportando mi canal, cuántos metros cúbicos tengo embalsados en mis tranques y el movimiento de agua dentro de estos tranques. Entonces, todas esas partes de las fuentes de agua, la capacidad hidráulica y las necesidades agronómicas son parte de la solución que nosotros hemos desarrollado y a la cual nosotros apuntamos como la gestión integral del agua, y para eso en el fondo ahora los dejo con un pequeño video que da como ejemplo la importancia de poder tener buena automatización y buena gestión de información para tomar decisiones.
My name is Daryl Hadlick. I'm a district sales manager for Wisecon Engineering here in the North Central Valley. Wisecon is a proven irrigation, automation, and complete monitoring telemetry system. So high-density ag or almond plantings are going to be another key component when we start to talk about sustainability in agriculture. When we see here behind us almonds being put into a hedge system, it's really part of a continuum of what we've seen tree agriculture do for decades. Super high density almonds was really started in Spain, which is also where the super high density olives began, which was a method that our company Agramiora invented, perfected, and spread around the world. And this block behind me, which was planted last fall, is about 320 acres. It's planted 10 by 4, which is 1,089 trees per acre. We expect, based on the data we have out of our orchards in Spain, to save somewhere between 20 and 25% of the water use. And we can do that because we're not trying to get water to roots that are 4 feet deep. The root zone is always going to be about 4 feet wide by about 18 inches deep. So they actually demand precision irrigation. You can't put a bunch of water on once a week and just allow the roots to mine that water. Here in this orchard, the irrigation system was designed and installed by Gar Bennett. And then Wisecon is the technology that really enables the high level of precision and automation. We play right into the part of knowing where the water is penetrating within the root zone. Here we've got some pump and valve remote control, as well as soil moisture monitoring, flow monitoring, and pressure transducer monitoring at the filter station. Everything's done remotely from the palm of your hand or from the office or even while you're on vacation. So the grower can see when his irrigation turns on at the time that they've scheduled, as well as confirmations with alerts and alarms to show them what in the field is currently running. This is eliminating turning on pumps by hand, opening and closing valves by hand. We've been around for 16 years now. What we bring to the table is concise and simple monitoring for the grower, making the grower's life easier while also being able to provide the data that they need to be sustainable and to have an efficient practice. With this project out here, with needing to be precise in irrigation, we have chosen to work with Wisecon on automating the system. We work with Wisecon because they work. Over the last couple of years, we've tried out a lot of the other ag tech companies out there, and Wisecon's tried and true. Wisecon consistently delivers. The system is definitely going to be a part of the future of agriculture. We're a proven technology that's constantly innovating and keeping growers ahead of the game. Any intensive farming system, the capital costs up front are more, and that's in exchange for greater efficiency down the road. The irrigation system is not that much different. There is somewhere between 800 and 1,100 trees per acre, so really that's the significant upfront investment. And then yes, there's some specialized hedgers and things like that, nothing that isn't an off-the-shelf sort of piece of equipment. We save water, get rid of the dust. We actually harvest faster, so incremental savings that add up to a bunch. Companies like Agramiora, Gar Bennett, and Wisecon Engineering are all working together in order to create a sustainable future for the growers here in California. Bueno, ahí un pequeño resumen y un pequeño caso en el fondo de lo que está haciendo nuestro equipo en Estados Unidos y en el fondo el cómo estamos como empresa buscando resolver la problemática de la automatización y el monitoreo a nivel de campo. Y continuando con nuestra gestión integral, lo más importante que viene es justamente quién es el consumidor de esta información. Y aquí entramos en el fondo en los diferentes roles que hay en la agricultura y que son necesarios para que en el fondo se comprenda y se ejecute y se tomen decisiones con respecto al agua. Y la base es básicamente el operador de riego, quien a la larga, en el fondo, tiene un rol muy operativo, de físico en terreno, y en el cual evidentemente no tiene el tiempo para estar sentado frente a un computador analizando datos. Entonces, para él, por ejemplo, hemos desarrollado todo lo que es nuestra aplicación móvil con una experiencia operativa que permite, en el fondo, no solamente ver los datos de sus sensores, sino que también tomar control de sus equipos de riego y sus inyecciones de fertilizante y poder hacer los informes de Calicata, por ejemplo, tan útiles para los asesores, y poder en el fondo generar comentarios, notas y georreferenciarlas, todo en la palma de su mano. Luego tenemos al que toma decisiones, que es el administrador del campo, el gerente agrícola, quien a la larga utiliza la plataforma web que hemos desarrollado con los reportes y con los informes en la búsqueda de poder comprender y tomar
y armar el plan de riego y de fertilización en la misma plataforma. Y finalmente, una nueva arista o un nuevo foco que hemos puesto sobre la mesa, que es los mismos fondos de inversiones o los gestores de los fondos de inversiones, quienes a la larga, en este concepto de ser sustentable, buscan tener más control y más información de lo que está pasando en sus campos y poder tratar con ello de generar un análisis más fino de todas sus unidades productivas, cuántos metros cúbicos se están gastando por hectárea al año. Entonces, para eso, en el fondo, los quiero dejar con un mensaje que es básicamente: la gestión integral del agua se logra en la medida que yo voy integrando y voy añadiendo más complejidad a la toma de decisiones para poder comprender qué sucede con el agua. No se logra simplemente comprando un sensor de humedad de suelo, que evidentemente ayuda, pero con un solo sensor no estoy haciendo gestión del agua. Necesito incorporar otras variables como el clima, como el riego, las imágenes y estas cosas que vayan interconectándose a una misma plataforma, y eso es lo que como Wisecon hemos ido trabajando y hemos ido innovando en el desarrollo de estas soluciones, y que se congregan un poco en el siguiente video que resume en el fondo este desarrollo nuevo y el cual estamos estrenando durante esta temporada de riego. Este campo se llama La Vega, y ya no queda agua, y se llama la Vega porque antiguamente había agua a 3, 4 metros de profundidad, hoy día no queda. Aquí tenemos hoy día 60 hectáreas aproximadamente, este campo tenía 110, por ahí, 130. Los desafíos son, bueno, seguir sosteniendo lo que podemos con el agua con una cuota de realidad. En primer lugar, medir bien qué es lo que nos está llegando y qué es lo que nosotros podemos hacer con el agua que nos está llegando y usarla de la mejor forma. Para eso ocupamos tecnologías de riego. El rol que juega Control es un rol súper importante para nosotros, pues nos ayuda con la gestión de los datos, con la generación de datos confiables y reales en los campos, y también el generar el dato in situ en el mismo potrero donde se están pasando ya sea los riegos, las fertilizaciones y las evapotranspiraciones, etc. Es muy notorio el cambio a controlar, a tener la realidad de lo que está pasando versus el yo creo. Dado la situación hidrológica que vivimos hace 13 años, a la baja, nuestros caudales en verano se traducen en 10 litros por segundo y nada más. Y eso, en teoría, no te obligaría a poder regar 10 hectáreas, o con una equivalencia de 1 litro por segundo por hectárea. Por lo tanto, nos obliga a acumular el agua que tenemos por derecho. Acumulamos toda el agua del invierno en este tranque, y eso nos permite hoy día regar 411 hectáreas. Eso me genera una cuenta corriente, tengo la noción de cuántos litros tengo para la temporada. Entonces puedo generar un balance hídrico. Por un lado tengo Drop Control que me dice cuánto me estoy gastando, cuánto me gasto por hectárea en los almendros, en la ciruela, en las nogales. Entonces con eso puedo hacer un balance hídrico y planificar, ¿no es cierto?, en relación a los metros cúbicos que tengo, cómo voy a planificar, cómo voy a desarrollar mi temporada. ¿Tengo agua suficiente? ¿No tengo agua suficiente? Y me dan toda la confianza, la plataforma no tiene panas. La plataforma de Drop Control era un nivel predial, muy buena, pero para nivel predial, para el administrador que ahí está, y si bien si tienes un fondo está perfecto, pero en el momento que empiezas a agregarle campos, necesitamos información más de nivel administrativo general, los principales KPI, los principales indicadores. Después vas entrando al nivel de detalle que tú quieras, entrar al sector. En el caso nuestro, un puesto del agua, como quien dice, en el primer nivel, desde la propiedad hacia abajo, desde la propiedad, desde los dueños, desde el nivel gerencial. En esta empresa aquí hay un departamento que se dedica solo a este tema. Bueno, Drop Control también lo relaciono en nuestro caso como que nosotros tuviéramos un auto que no tuviera ningún marcador. Y llegó Drop Control y nosotros le pusimos marcadores al auto. Y nos damos cuenta que si bien el auto funcionaba, ya nuestro equipo de riego funcionaba, pero no sabíamos en qué niveles, en qué rangos, ¿ya? Y Drop Control nos ha ayudado bastante para darnos cuenta que muchas veces estábamos regando un 15% menos de lo que creíamos, o un 20% más de lo que creíamos.
así como en esta oficina tenemos centralizado y estamos mirando las decisiones de todos los campos, bueno, en esta oficina nos damos cuenta si una bomba falló al mismo tiempo que se dio cuenta la administradora, así de rápido. Hay que regar bien, y eso se hace con números, se hace con números, no se hace con olfato. Todo esto que como te explico, de tener la data, de tenerla en tiempo real, bueno, la única forma de eso es tener telemetría. Como compañía no solo estamos preocupados de hacer telemetría que en terreno sea robusta, de calidad y que funcione todo terreno, sino que también estamos preocupados de hacer herramientas específicas para que nuestros clientes puedan hacer gestión y tomar decisiones con datos a la vista, tales como el dashboard de riego, herramientas de análisis de suelo, de clima y lo más nuevo que vamos a lanzar a partir de esta temporada, imágenes aéreas satelitales y balances hídricos de entradas y salidas de agua. Bueno, ahí tenemos en el fondo un poco el resumen del trabajo en el que nos hemos encontrado en esta temporada o en estas temporadas de riego, y en el fondo la invitación a la que les hago es básicamente a trabajar a este concepto de gestión integral del agua, y para eso me gustaría dejarle algunas reflexiones o conclusiones. Lo primero es que, independiente de lo que suceda este domingo, la Código de Aguas actual hace una invitación concreta y en términos bien simples, lo que nos dice es que quienes sepan cuántos metros cúbicos por kilo de fruta produzcan van a ser los primeros en estar en la fila para poder pedir el agua que vaya a ser necesario para su cultivo. O sea, quienes no al día de hoy sepan cuántos metros cúbicos se están gastando, se van a tener que poner rápidamente las pilas, porque evidentemente uno no puede pedir sin tener algo contra qué demostrar. O sea, uno no va a pedir una inversión a un banco y dice, oye, ¿qué auto te quieres comprar? Mira, no sé, estoy viendo. Uno sabe efectivamente lo que va a pedirle al banco en una inversión. Entonces acá en el agua va a pasar lo mismo. ¿Cuánto necesitas? Demuéstrame cuánto gastas, y a partir de eso, en el fondo, yo te voy a pasar cierta cantidad de agua. Entonces, esa lógica, independiente nuevamente de lo que suceda, es súper importante trabajarla, porque es por donde creemos nosotros que va a estar la línea de ruta y por la cual también muchos países han buscado una solución para desarrollar la problemática del agua. La segunda invitación o reflexión es básicamente definir un estándar y planificar las inversiones por etapas. O sea, acá tampoco significa que, como no tengo la información de cuánto me estoy gastando el día de hoy, volverse locos en avanzar e implementar tecnología. Avancen de forma razonable, incorporen a su equipo técnico, involucren a su equipo de trabajo, denle la responsabilidad a alguien a que lidere esto. Si se fijaron en el video anterior, aparecieron dos personas de Agrícolas que básicamente lo que han tomado ellos es ser el contralor del agua, un cargo nuevo, una especie de gerente de riego, que busca en el fondo ser responsables sobre cuánta agua se está gastando en cada unidad productiva y en cada sector y en cada cultivo. Y finalmente, las futuras inversiones en la agricultura van a tomar cada vez más peso en el concepto de sustentabilidad. Ya les había mencionado, y hay un concepto que está un poco más en boca, algunos lo habrán escuchado, otros no, pero son los ESG, que en su terminología en inglés significa socialmente ser responsables con lo social, con el fondo, con el entorno, con la población, ser responsables con el medio ambiente, que es básicamente donde nosotros estamos involucrados en el gasto de insumos tan importantes como el agua, y el concepto de gobierno corporativo, particularmente en lo que es la organización propia de la empresa. Estos tres aspectos, los fondos de inversiones que están invirtiendo en la agricultura y que en el fondo han ido abarcando cada vez más, y entre ellos lo que está haciendo Ricardo Aretía con su gestora de inversión, le están pidiendo y le están exigiendo estos indicadores. Entonces es un aspecto que en el fondo debemos mirar, porque la agricultura está evolucionando y se están en el fondo poniendo foco en aspectos nuevos, que no solamente es el profit, como en algún minuto fue tratar de buscar que mi cultivo sea altamente rentable, sino que ahora incorporan estos conceptos de sustentabilidad, o empresas B, que se le llaman, que de hecho felicito a Riego Chile por ser una empresa B que está certificada, y en el fondo esa es la invitación en la agricultura hacia aquello. Entonces, conclusión final: lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona, y lo que no se gestiona no se mejora. Gracias.